Buenos días, estamos en otro programa de Verdades Ocultas, la Hora de la Naturaleza. Hoy estaremos discutiendo el tema del Sínodo de la Amazonía, sus conclusiones, sus resultados. Este es un programa organizado por ICEAT, Fundación Solón, Fundación Jubileo, Ecotambo y el Grupo de Justicia Cambio Climático. Tenemos hoy a Nelson Gutiérrez. Nelson, ¿cómo estás? Hola Felipe, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente que me está escuchando y pues comenzamos, ¿no? Sí. Sí. Queríamos empezar de alguna manera con el Sínodo de la Amazonía, ¿no? El Sínodo de la Amazonía ha planteado algunas conclusiones, es un documento de trabajo. Y entre esas conclusiones, por ejemplo, nos plantea una iglesia más vinculada a los pobres. Todo el mundo parecía que el Sínodo de la Amazonía simplemente iba a ser una declaración ecológica, pero en realidad el Sínodo de la Amazonía acabó tocando temas mucho más controversiales para la iglesia que exclusivamente temas vinculados al medio ambiente. Y uno tenemos de ellos que articula muy bien el problema de la tierra, de los pobres. Plantea la necesidad y el desafío de la iglesia en la región amazónica, los llamados a una conversión más integral, ¿no? También de alguna manera está planteando el tema del matrimonio en los padres, está planteando el tema de la vinculación de la mujer en la iglesia, y realmente está planteando una apertura en la iglesia, que la iglesia católica no había tenido esta apertura pues, hace siglos, ¿no? Y es un inicio de apertura, tal vez por ahora sea una declaración formal, pero iremos viendo cuáles son los desafíos para la iglesia, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos para la iglesia? ¿Cuáles son los desafíos que tiene la iglesia en este contexto? ¿Y cómo se puede construir una nueva cristiandad? En ese punto la iglesia se está preocupando por un tema que es para mí central. Es decir, el problema de la desigualdad entre ricos y pobres. No, un mundo ya no puede vivir en las tremendas escalas de desigualdad que está viviendo el mundo. Y hoy se puede ver en algunos casos de Latinoamérica que los vamos a ir discutiendo más adelante. Sí, también se ha hecho público, ¿no?, las declaraciones sobre que se va a permitir el sacerdocio de personas casadas que han contraído matrimonio, especialmente en el área de la Amazonía. Esto me parece que es un cambio fundamental ya de estructura, ¿no?, de la Iglesia Católica, que realmente, si es que se ampliaría, sería una renovación fundamental para toda la Iglesia, dado que me parece que es un punto muy importante y que se ha discutido bastante, pero hay dos posiciones, ¿no?, encontradas, y que especialmente hablan sobre que tanto bíblicamente hay la posición contraria a que haya este sacerdocio de personas casadas, y la otra posición sería de que de hecho no habría ninguna cuestión, digamos, fundamental para que no los haya. Pero hay que recordar que ya desde 1517 ha habido una reforma protestante, se ha llamado en aquel tiempo, y especialmente se han surgido muchas iglesias reformadas, y de hecho la misma Iglesia Católica no ha sido una sola, porque la misma Iglesia Católica ha hecho su propia reforma, que se llama la Contrarreforma. Y de ahí también se han dividido otro grupo de católicos que no son muy conocidos acá, se llaman los viejos católicos, que todavía estarían no vinculados a Roma, pero son también católicos, ¿no? Y me parece que hay una diversidad de lo católico muy grande. Yo creo que el único tema que es de fondo es un tema de poder estructural, un tema político estructural, que es justamente el poder constituido en Roma, el poder del Papa. Y en ese sentido me parece que en la actualidad los pasos que se quiere dar estarían ante una renovación de la estructura misma. Eso no implicaría que se rompa con Roma, que es el principal elemento, yo creo, que de la Iglesia Católica para mantener la estructura que tiene. Un elemento me parece más que importante que habría que discutir, creo que muchas naciones ya lo han hecho, es sobre el carácter secular del Estado. Y de hecho en nuestro país incluso es un tema que ya debería haber cambiado tanto con la Constitución como con la nueva ley de libertad religiosa. No se puede sostener una iglesia
si no se adecúa a los criterios desde el papado, ¿no? Y en ese sentido, esta apertura de que haya personas casadas no es un tema, me parece a mí, en el fondo totalmente doctrinal, sino es un tema político interno. Ese es un problema de quién tiene el poder, ¿no? Los sujetos que tienen el poder, que de hecho serían personas gerontócratas, yo diría, y que no están casados y que tienen toda una formación en ese sentido, yo creo que ha llegado también, me parece, un límite, y especialmente con todos los escándalos, como por ejemplo en Chile mismo se ha dado y se dan en varios países. Yo creo que ha llegado un límite y es fundamental que se renueve la Iglesia Católica para el bien de la Iglesia Católica y para el bien de todos los fieles que son católicos y que creen en esa fe, en ese credo, en todos los los sacramentos que se suele seguir en la Iglesia Católica, y que así no se pierda la fe. No, me parece que es un mundo hoy en día en el que, si se va yendo hacia el lado cada vez más complicado de no tener fe, o decir que no se tiene fe, se pierden también los principios, se pierden también los valores, la ética, la moral, la paz, que es tan importante. Y yo creo que más bien un mundo religioso es un mundo en el cual se puede todavía dialogar, ¿no? Entonces yo diría que hay que ir adelante con la Iglesia Católica. Sí, en el mismo sentido, Nelson, esa diferencia que tú planteabas en la Iglesia Católica, donde hay distintas denominaciones, me hace recuerdo un poco a los museos de Potosí, de las iglesias, cuando tú ves muchas iglesias que apuntan hacia el cerro, ¿no? Como una adoración al dinero, y otras iglesias, que eran las de los pobres, las de los humildes, que le dan la espalda al cerro porque eran los explotados, ¿no? Y yo creo que la iglesia siempre ha tenido varias denominaciones. Me hace recuerdo también lo que hablaban los padres franciscanos cuando decían: nosotros tomamos la opción por los pobres, ¿no? Y creo que es de alguna manera el mensaje que está dando Francisco. Es decir, la iglesia no puede mantener un discurso de la abstracción de Dios. No puede ser un Dios abstracto que no tiene carne, que no tiene presencia, que no tiene espíritu. El Dios de los cristianos, el Dios de la fe, el Dios de la vida es aquel que está preocupado por los humildes, por los que sufren, por los que pasan hambre, por los que viven el día a día. Y nosotros no podemos perder ese horizonte en el cristianismo, porque perder ese horizonte en el cristianismo sería terrible. Es usar el nombre de Dios para cosas mucho más perversas, ¿no? Y eso, por ejemplo, ha habido una experiencia que la vamos a ir a discutir en otro bloque en Chile, por ejemplo, en el golpe de Pinochet, cuando se utilizó a Dios para justificar el golpe, ¿no? O, por ejemplo, hoy en el país muchos levantan el nombre de Dios en vano, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos recuperar esa iglesia que está al servicio de la humanidad, esa iglesia que está comprometida, esa iglesia que sale a hacer, que sale de la iglesia, que sale del templo, que sale a hacer carne en la vida de la gente, ¿no? Esa iglesia que tiene un liderazgo, pero no un liderazgo para dividir, no un liderazgo de oprobio, sino un liderazgo liberador, como lo hacía Jesús, como lo hacía Pablo, como lo hacía Juan, ¿no? Que son gente que siempre ha luchado por el mundo más justo. Y por eso, por ejemplo, en el sínodo, una de las conclusiones es que la iglesia sea más samaritana. ¿Y qué quiere decir? Recuperando la parábola del samaritano, es que el samaritano, que es el buen samaritano, aquel que lo acoge, que le cura las heridas, que lo lleva, que lo lleva al hospital, etcétera, ese buen samaritano es aquel que ha podido ir más allá del hombre de la ley, del hombre de la fe y del hombre de la economía, que vieron al pobre, lo dejaron de lado, y es el samaritano que hoy vuelve a tener que preocuparse por su pueblo, por su gente, por los más humildes y por los más pobres, ¿no? Sí, bueno, hay varios elementos, ¿no?, de las conclusiones que se ha sacado del sínodo masónico, y realmente si revisáramos uno por uno sería bastante extenso. Pero me parece que sería fundamental, para que la gente también pueda tener ciertos criterios para poder revisar estos documentos, sería muy importante que se tome en cuenta que hay una continuidad, ¿no?, desde la encíclica Laudato Si, tan comentada anteriormente, y fundamentalmente también revalorando lo que es la masonía, y la masonía no solamente como un espacio
natural de preservación, sino que fundamentalmente con los pueblos indígenas. O sea, hay pueblos indígenas, hay civilizaciones muy antiguas que han estado presentes en el espacio amazónico, y es deber de los cristianos, especialmente católicos, cuidar y preservar y ayudar y seguir adelante en digamos, lucha también por la Amazonía. Un poco alusión recientemente a lo que ha ocurrido no solo en nuestro país, sino en otros países que somos amazónicos, que se está quemando, ¿no?, la Amazonía en un fin tal vez más expansionista y más capitalista, que es, me parece, el punto central. Este tema de transformar la estructura de la iglesia ya lo había planteado Francisco justamente en el Laudato Si. Y me parece que el modelo de iglesia al cual se perfila es algo que de hecho venía de muchos años atrás, incluso podríamos decir desde el Vaticano II. En ese sentido es bastante complicado, también interesante analizar cómo desde los años 50 del Vaticano II y todos los grupos de la doctrina social de la iglesia, hoy en día más bien lo que ha crecido es un fundamentalismo cristiano muy fuerte. Y ese fundamentalismo cristiano, ese incluso fanatismo cristiano, está de la mano de nuevas organizaciones religiosas que a nombre de ser evangélicas están más bien dentro de una teología de la prosperidad y teología del dinero. Y eso es realmente una preocupación muy grande, porque vemos en la actualidad que también están orientando su visión del mundo hacia los gobiernos y hacia la política. Entonces no se ha despolitizado para nada el mundo religioso y tampoco se ha desacralizado el mundo de la política, más bien es hoy en día más presente. Vemos tanto a gente de posiciones radicales, sean oficialistas o no, utilizando la palabra de Dios. Y en ese sentido vemos que gracias a un proceso también de posmodernidad, en la actualidad citar la palabra de Dios se lo hace como si fuera la palabra de cualquier texto de investigación social, cualquier texto, y se ha olvidado, creo, me parece muy fuertemente la idea principal, que el texto bíblico es sagrado, ¿no? Entonces eso es muy sintomático de nuestra sociedad en la actualidad, un mundo en el cual hay creencias radicalizadas sobre la base de una desacralidad de la vida y del ser humano. Eso me parece que es un fenómeno que se ha ido construyendo en el paso de los años, y que me parece que este sínodo amazónico, si bien puede ser un espacio específico la Amazonía, pero representa tal vez lo último en donde el ser humano tiene que darse cuenta que tiene que trabajar en base a valores también cristianos, y en ese sentido hay que darse cuenta que no es un problema solo de los países que tienen Amazonía, es un problema mundial. El problema mundial está resumido en que si se pierde la Amazonía, ya se va a perder casi totalmente la posibilidad de reconstruir ambientalmente y ecológicamente el mundo. Y a eso también habría que tomar en cuenta que no hemos terminado de conocer y entender la naturaleza, y la estamos destruyendo de tal forma que somos nosotros como una especie totalmente inconsciente, ¿no? Y ahí tiene mucho sentido estas teorías Gaia, ¿no?, de que fuéramos como una especie de parásitos en contra de un ser vivo que sería la Tierra en su conjunto. No entendemos la naturaleza del mismo modo como muchos de las sociedades actuales han decidido no entender a Dios. Bueno, nos vamos un corte, después seguimos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. La hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol. El Gobierno Municipal de La Paz atiende los casos de programa emergencia. sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Rajaduras de viviendas por lluvias, hundimiento de vías, sifonamientos u otra emergencia. La Red 114 está lista para el auxilio. 24 horas en Apronte. Llama ante la emergencia por lluvias a la Red 114. A la Red 114. Tu alerta es importante. Marca 114.
Llama a la Red 114. Ayúdanos a cuidar la ciudad. Con fuerza, con Ñeque, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Porque en Micuy sabemos cómo llegar a tu paladar con un rico chicharrón cochabambino, una planchita, un chorizo, un pique macho, servidos al estilo cochalo, además de nuestros exquisitos postres. Atendemos todos los fines de semana de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos en la ciudad del Alto, zona San José de Yunguyo, Río Seco, entre Avenida Santa Fe y Apurímac, a 7 minutos de la última estación del Teleférico Azul. Búscanos en Facebook como Micuy, el gustito de la yacta. Informes y reservas al 715-77-800. Micuy, el gustito de la yacta. Recordar a nuestra clientela que no existen sucursales en La Paz ni en toda Bolivia. La única y exclusiva está en la ciudad del Alto. Radio Tupac Katari. Radio Tupac Katari. Es hermoso, sica sica. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Bueno, Todos seguimos los viernes. en Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Y me parece que junto a este tema del sínodo amazónico tenemos que también hablar del problema del capitalismo, que realmente es lo que ha llevado a que se haga un sínodo del amazónico y que también se esté poniendo tanto énfasis en el tema ecológico. Y en ese sentido, pues vamos a tocar por un momento lo que está pasando en nuestra hermana República de Chile. Y yo ahora lo voy a presentar, Felipe, porque Felipe va a ser un poco como parte testimonio, porque los momentos en los que ha comenzado el estado de emergencia en Chile, Felipe se encontraba justamente en Santiago de Chile y nos va a estar comentando también su testimonio. Antes de eso tenemos en la línea a José, que también es de Chile, nos ha pedido que solo mantengamos solo un nombre. Es un tema muy complicado y realmente bajo las redes que tenemos en Chile vemos que se está pasando momentos muy complicados y que muchas veces lo que se llega de parte de los medios de comunicación chilena son noticias parcializadas y a medias tintas, ¿no? Entonces vamos a escuchar por favor a José desde Chile, desde Santiago de Chile. Hola Nelson, te voy a contar, digamos, una mirada, digamos, de lo que hemos venido viviendo durante estas últimas 3 semanas particularmente. Mi nombre es José, por razones obvias, digamos, va mi nombre nomás, te fijas, no, porque esta cosa está muy complicada acá, no sabemos para dónde pueda ir derivando, es complejísimo los aspectos, digamos, que uno no controla. Entonces, este estallido en Chile es una situación que se produce en un momento por una alza de un pasaje, pero eso quedó ampliamente superado en las últimas 3 semanas. A eso se sumaron, digamos, 30 años, y también podríamos agregar los 16 años de dictadura de Pinochet. En el fondo casi 50 años, medio siglo, de abuso reiterado, de acumulación reiterada, de maltrato, de establecer normas jurídicas donde la gente tiene que pagar lo que sea para poder estudiar, para poder tener una casa, para poder atenderse en un servicio de salud. E incluso hoy día ya al final para Verdades comer tiene que ocultas, endeudarse la porque hora no de la naturaleza. alcanza lo que Todos se le los paga. viernes de 13 por a su trabajo. 14 horas por Radio Y eso, Herbol. digamos, parte como te decía, la situación del aumento del pasaje en el ferrocarril metropolitano en Santiago, y empieza a repartirse por todo el país, de Arica a, no sé, hasta Aysén. Entiendo que hay manifestaciones, protestas y todo eso. Inicialmente la fuerza pública intenta mantener el orden, pero deriva en una cantidad enorme de maltrato, torturas, detenciones injustas o ilegales, ya están abuso sexual, violaciones,
Una cifra, está la cifra del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la cantidad de heridos y atendidos en hospital o que están internados todavía, de querellas que ellos están realizando, ¿no es cierto? Porque todo esto tiene que confirmarse, no es llegar y decir, mira, a mí me detuvieron. No, la idea es que sea bien confirmado, que donde se han vulnerado los protocolos. Pero hay 177 personas con trauma ocular. Desde trauma ocular, o sea, una persona que quedó con una herida y que va a poder recuperar su vista, hasta personas que perdieron los dos ojos y que no van a ver nunca más. Eso es un atentado a los derechos humanos gravísimo. Por cuanto es el Estado, te fijas, que usa armas, está disparando, no está tratando de mantener el orden, está disparándole a la gente con perdigones, y un perdigón de plástico, de acero, de lo que sea, del tamaño que sea, que te llega al ojo, te lo va a reventar. Y eso ha pasado. 177 personas en 3 semanas. Jamás nunca había ocurrido eso. Lo dice el Colegio Médico de Chile. Están terriblemente preocupados de la situación porque siguen disparando. Hasta ayer, miércoles 6 de noviembre, en un colegio, adentro, entró la policía disparando perdigones. Hay 2 alumnas que están con 15 perdigones en el cuerpo. O sea, ¿de qué manera tú vas a mantener el orden? De esa manera, disparando perdigones. Bueno, inicialmente fue por los 30 pesos, pero hoy día se suma una enorme cantidad de situaciones de abuso económico contra la gente, establecido por ley. Ni siquiera vamos a decir que es un comerciante que se le ocurrió y que hay que pagarle a él, ¿no es cierto? No, establecido por ley. Por ejemplo, la famosa AFP, los fondos de pensiones. En Chile no hay seguridad social. Es una cuenta bancaria que a ti te obligan a abrir y que tú tienes que tener la plata ahí de por vida hasta que jubilas y después te la dan poco a poco. ¿Ya? No te la dan todas, no, te la dan porque te calculan que vas a vivir hasta 110 años. 110 años. Ese es un abuso. Bien, eso, la AFP, el cobro por usar las calles, ¿no es cierto? Las calles concesionadas, los peajes que cobran, te fijas que ya se ha pagado. Llevamos años pagando eso, la gente que se transporta, y ya está pagado. Y siguen cobrando, y siguen cobrando. Bueno, la gente se aburrió del abuso de los grandes y de los medianos, ¿no es cierto? Y de todo el que esté hoy día siendo un grupo económico que se apropia de algo, te fijas, se apropia de las riquezas, se apropia del cobre, se apropia del litio, se apropia del agua. El agua es particular hoy día y entonces todos cobran. Esto se convirtió en en un gran banco, te fijas, la banca en Chile tiene utilidades por 32.000 o 22.000 millones. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que endeudarse, tiene que pedir préstamos. Tú pides, por ejemplo, 1 millón y tienes que devolver 9 millones. O sea, el millón que pediste, pides 1 millón y tienes que devolver 900.000. O sea, 1.900.000 les tienes que devolver. Eso se llama usura legal. Entonces, por eso que la banca en Chile obtiene grandes, jugosas ganancias. Te puedo detallar una serie de otras situaciones del mismo tono, ¿no es cierto?, donde hay grupos económicos nacionales e internacionales que están esquilmando, literalmente, al pueblo de Chile. Se acabó. La gente dijo, basta, se acabó. Bien. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Una agenda social. Pero no es una agenda social, es una agenda empresarial. Por lo tanto, sigue alimentando las ganancias porque todo va hacia los grupos económicos. A la AFP le mete el 5% más, no a la gente. A la banca le mete los seguros, vamos a tener un seguro por si nos enfermamos. Todo es plata del Estado, ¿te fijas? Plata del Estado, plata que ponemos todo. O sea, al final nosotros no estamos pagando todo y los grupos económicos siguen ganando y siendo más ricos que hace 3 semanas. Eso es lo que está pasando en Chile. El pueblo entendió, el pueblo se dio cuenta, el pueblo dijo, basta, aquí nos paramos, ¿ya? Y se inició una gran movilización, la más grande que yo haya visto en los últimos 30 o 40 años, más o menos.
¿ya? O quizás la más grande en la historia de este país. Jamás nunca había visto tanta gente junta, por un solo interés. Entonces, ahora, por supuesto que la prensa y todo destacan la violencia, que sí, andan grupos robando, pero antes de esto, ¿cuántos delincuentes había en Chile? Y estaban robando y no hacían nada la policía, no los detenía, ¿ya? De hecho, el robo más grande del siglo de este país, o de la historia de este país, lo hizo Carabineros de Chile. Robó en forma organizada, le robó al Estado, ¿te fijas? Eso estadísticamente, no lo estoy diciendo yo, no es una interpretación mía, está en tribunales. Generales detenidos de Carabineros, generales, los máximos por ese robo, ¿ya? Entonces, hoy día el pueblo se está organizando en asambleas constituyentes autoconvocadas para educarse, partiendo por la Constitución, porque la vamos a escribir acá, nosotros. No va a ser escrita por expertos, por abogados constitucionalistas y por gente que sabe, no. Aquí los que saben somos nosotros. Eso es lo que le dijo el pueblo de Chile al gobierno. Y el gobierno se hace el loco, sale casi a aplaudir las marchas. Y entonces uno dice, no, esta estrategia es horrible, porque está dejando en el fondo que la violencia siga, contesta, te fijas, con lo mismo que ha contestado hasta ahora, y por lo tanto vamos a un camino súper peligroso. Eso es lo que estamos intentando nosotros parar. ¿Y cómo lo paramos? Con educación, con asambleas, con cabildos, donde la gente se autoeduca, ¿ya? Aquí no viene nadie a educarnos, no hay gente experta, no vengan, la gente no quiere nada con los partidos políticos, con los diputados y senadores, nada de eso. La gente se está autoeducando. Es la única forma de parar esto. Como nunca, la gente se había interesado por la política, porque la han desprestigiado desde Pinochet para adelante, que la política era mala, que la política era... No, ahora el pueblo agarró la política y con eso va a trabajar para constituir un país distinto. Esperamos lograrlo. Agradecemos a José realmente la reflexión que nos hace. Es de hecho de una persona que vive este problema, que está allá en lo que se está viviendo ya desde el 18 de octubre, que ha empezado estas dificultades en la hermana República de Chile, que creo que se está llevando ya a un grado bastante conflictivo, bastante complicado, pero que hay cosas muy claras que el pueblo de Chile ha planteado. Una me parece que es fundamental, que vamos a entrar a analizar, es la total pérdida de la fe que había en el neoliberalismo, en el capitalismo, de ese tipo. Como bien lo ha dicho José, se ha llegado al absurdo de que te hagan préstamos pagando el 100% del interés, casi el 100% del interés. Y se ha llegado al absurdo de que haya robos millonarios y que gente que está en el poder, tanto militares como del gobierno, salgan totalmente sin ningún problema del gobierno, ¿no? Y realmente la bronca que se siente en este pueblo es una inspiración en este momento, y yo creo que es muy importante también el escuchar lo que se está viviendo allá, y por eso justamente vamos ahora a escuchar a Felipe. Felipe, tú has estado allá el momento en el que esto ha ocurrido, has estado como secuestrado también en el aeropuerto. Entonces, más que un análisis, ahora quisiéramos tu testimonio para saber realmente cómo se está viviendo, qué realmente se siente de la gente allá en Santiago. Claro, yo justo estaba cuando iniciaban las protestas y todo era un clima de calma, normalidad, protestas pacíficas, unos niños protestando en el metro, pero una represión que para detener no eran más de 10 niños que protestaban en el metro, metieron 3 tanquetas, los apalearon, metían gases militares, y eran niños que protestaban pacíficamente, ¿no? ¿De cuántos años más o menos? De 15, 16 años. Eran niños que solo se estaban saltando el metro, y que esto empezó así. Y eso empezó a generar indignación, y la respuesta de un Estado fue declarar estado de emergencia y toque de queda. Y fíjense el terror que se siente cuando un Estado declara eso. Porque yo me encontraba justo en Santiago, tenía que tomar el vuelo a las 5 de la mañana, uno está en el hotel enterándose de las noticias porque sabe que la cosa está complicada, y sale un militar en cadena nacional y dice: el que salga de su casa será arrestado, con todo el tono de amenaza. Y obviamente tuvimos que, como dice, arrancar.
disparamos al aeropuerto para intentar no perder el vuelo, que igual los vuelos se cancelaron, el aeropuerto había 5.000 personas, sin agua, sin alimentación, era realmente una crisis total, y no se podía salir del aeropuerto porque la gente del aeropuerto decía, si sales, los militares te matan, ¿no? Y eso es terrorismo de Estado, eso es realmente sentir el terror del Estado, el terror de no tener la libertad ni de salir de tu casa, ¿no? Eso es terrorismo, eso es dictadura, ¿no? Entonces, ese fue un momento muy, muy, muy duro, realmente. Después nos postergaron el vuelo, tuve que quedarme una noche más en Santiago, y en las noches, justo me quedé por el centro, se escuchaban los gritos de las chicas, disparos, ¿no? Realmente una situación muy, muy horrible la que vive Chile, especialmente por la reacción del Estado, que es muy parecida a las épocas de Pinochet, ¿no? Y en ese contexto, digamos, quiero plantear algo que también nos comentaba José, que no es menor. Fíjense cómo surge este problema de Chile. Yo investigando un poco, viendo noticias, esto surge porque los ricos ganan 30 veces más, o 40 veces más, o 50 veces más que un salario mínimo. Y eso le permite a esa persona que gana 30, 40, 50 veces más que un salario mínimo, que su riqueza se reproduzca como por arte de magia. Porque con ese dinero tiene la posibilidad de comprarse propiedades, muchas, porque tiene que trabajar 50 veces menos que un trabajador para comprarse una propiedad. Puede comprarse terrenos, tierra. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar 50 veces menos que un trabajador para comprarse una tierra. Puede invertir en nuevos negocios porque le sobra el dinero. Entonces la riqueza del rico se reproduce rápidamente, muy rápido, casi milagrosamente diría yo. Pero el pobre cada vez paga más y más y más y más, con su sufrimiento, con su trabajo, ahorrando, no llegando a fin de mes, alimentándose solo de pan y harina porque ya no tiene más. Entonces eso es lo que está detrás del modelo neoliberal. O sea, ese proyecto neoliberal se mueve en ese sentido. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, casos como la Argentina y te dicen, es que los de Macri cometieron un error. No, los de Macri no cometieron ningún error. Devaluaron la moneda para devaluar el salario mínimo a su mínima expresión y generar un sistema de desigualdad mucho más amplio donde los ricos puedan reproducir su riqueza de manera casi milagrosa, ¿no? Lo mismo querían hacer en Ecuador quitando las subvenciones. Porque el gobierno dice, entonces yo me voy a ahorrar $1.000 millones en subvenciones. ¿Pero a dónde va a ir esos $1.000 millones? Ese es lo que del gobierno. A la corrupción, ¿no ve? A los proyectitos que van a acabar en corrupción. Sin embargo, si subvencionan la gasolina, por lo menos esa platita va al pueblo, pues. Y salva, pues. El fin de mes no va a salvar, salva. Porque el pueblo es el que está contando, pues, las monedas para llegar a fin de mes. No es el que le sobra el dinero, etcétera, ¿no? Entonces, a medida que hay más igualdad social, entonces el neoliberalismo y este milagro de los ricos ya no se puede reproducir de manera tan rápida, pues. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil acceder a propiedades, es mucho más difícil reinvertir en negocios, agarrar y poner el dinero para que se multiplique del punto de vista de los ricos. ¿Por qué? Porque todos ya tienen las mismas condiciones de vida, es decir, ya no van a tener empleada, chofer, etcétera, porque van a tener que pagarlo al costo real. Entonces eso quiere decir que el pueblo va a tener una mejor calidad de vida. Pero los ricos no van a dejar de ser ricos, no van a dejar de tener sus gustos gourmet, pero van a vivir un poco más austeramente. Y creo que eso es lo que se está discutiendo en el fondo en todas las crisis latinoamericanas, incluidas las nuestras. Hay proyectos políticos en pugna ahí, innegablemente. Ahora estos proyectos políticos en pugna están mezclados con los problemas locales que tiene cada país, con los combos sociales que trae cada país, llámese Bolivia, con este combo de discriminación, odio que está apareciendo hoy en día entre bolivianos, que es horrible y que invocamos permanentemente a la paz. Pero detrás de eso hay proyectos en pugna y no podemos ser ingenuos que los proyectos están en pugna. Ahora, esos proyectos en pugna, hay que ser muy conscientes a qué juegan. O sea, el neoliberalismo es cínico porque sabe lo que está haciendo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Ellos saben muy bien lo que están haciendo y cuando proyectan un proyecto político lo están haciendo porque en última instancia esos sectores que ganan mucho más pueden reproducir de manera mucho más rápida su riqueza, ¿no? Supongamos, digamos, en
los tiempos de los 90, un boliviano rico ganaba, un clase media o alguien que tenía buenos ingresos ganaba $5,000, digamos, y el pueblo ganaba $100 de salario mínimo. Entonces, obviamente, y un departamento en el centro estaba alrededor de $20,000, pongámoslo así. Entonces, ese señor que ganaba $5,000 cada 4 meses podía comprar un departamento, ¿no? Hoy en día, con la suba de los departamentos, también la suba del salario mínimo y la inflación, eso ya no es posible. Obviamente es mucho más difícil acceder a tener un departamento en los lugares más privilegiados de la ciudad, lo que no implica poder acceder a una vivienda en lugares más periféricos, pero también implica que esas personas no van a poder monopolizar tampoco la vivienda, por ejemplo, porque antes el pobre no podía acceder a eso, pero el que ganaba podía comprarse 4 o 5 departamentos en unos cuantos años, ¿no ve? Entonces eso generaba un sistema de inequidad. Por eso digo, para el rico eso se puede reproducir prácticamente de manera milagrosa, pero el pobre nunca lo va a vivir así, ¿no? Bien, gracias Felipe. Sí, yo creo que en este bloque ya vamos a ir al corte. Solamente recordar un tema antes del golpe de Estado. Justamente habló José también del caso de Pinochet desde el 11 de septiembre de 1973. Después de la pausa, vamos a analizar a profundidad esto, del uso de la teología y de la justificación por medio de Dios sobre esto. El padre Asbun, un sacerdote justamente de los 70, muy activo en la Universidad Católica de Chile, en 1973, el 5 de septiembre, unos 6 días exactamente antes del golpe de Estado, dijo en Canal Nacional, en la universidad, en la televisión católica de Chile, le dio un ultimátum de renuncia a Salvador Allende. Le dijo que renuncie, por Dios. Entonces, ¿cómo vienen los golpes? Es muy importante discutir este tema, que justamente se justifican en Dios y ponen un ultimátum como que si Dios dijera, tú tienes que renunciar. Eso así comenzó en Chile, en el golpe a Salvador Allende, de los golpes más duros que ha tenido y más sangrientos que ha habido. Y vamos a seguir analizando este tema porque es muy importante defender justamente la perspectiva cristiana liberadora y no dejar que se utilice a diestra y siniestra justamente las invocaciones a un Dios que realmente no es el Dios de la vida, el Dios de la liberación. Entonces vamos a la pausa, Felipe, sí, gracias. Vamos a una pausa y volvemos con Verdades Ocultas. Verdades Ocultas. Verdades Ocultas. La hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100. Porque también hay una familia que espera que esa persona vuelva a casa. Manifiéstate con responsabilidad. Este es un mensaje de Herbol. Ya salí bachiller y decidí estudiar la carrera de técnico medio en enfermería en el Instituto Técnico de Excelencia. Escuché que cuenta con el laboratorio más completo y moderno de la ciudad, biblioteca, cafetería, ambientes muy cómodos y con docentes calificados. Es el mejor y más grande instituto privado de La Paz. Tiene 19 años formando profesionales en salud. Cuentan con resolución ministerial. Su formación académica es de excelencia. Allí realizas prácticas preprofesionales en hospitales, centros de salud urbana y en área rural. Es definitivamente el mejor. Inscripciones abiertas para la gestión 2020. Estamos en la Avenida Montes, edificio de Col número 768, piso 2 y 3. Búscanos en Facebook o www.institutoit.com. Llámanos al 231-7312. Estudia enfermería en el Instituto Técnico de Excelencia. Vocación de servicio, voluntad de ser mejor. En la ciudad de El Alto, Cinebol lo espera usted y toda su familia con modernas salas de cine, sonido Dolby Surround 7.1 digital e imagen 4K con los mejores estrenos. Cinebol también le ofrece salas de juego y entretenimiento, tiendas y galerías comerciales, cajeros automáticos, supermercado, patio de comidas, bowling, parqueo gratuito y mucho más. Cinebol está en Ciudad Satélite, Parada Microche, sector de las Antenas, en la ciudad de El Alto. Cinebol, todo lo que puedas comprar. Radio La Voz del Centinela. Es Herbol Cajuata.
Verdades ocultas. Verdades La hora de la ocultas, naturaleza. La hora de la naturaleza. Volvemos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Nelson nos comentaba sobre el Monseñor Asbun en Chile. El padre, ¿no? Sí. Sí, que justamente es un teólogo de la liberación como Franz Hincalamer ha denominado a estas acciones como teología de la masacre, que es lo que no queremos que ocurra en ninguna parte del mundo. Y es justamente la vocación de pacificación que tiene que tener todo cristiano, y en ese sentido intentamos universalizar el tema de que tanto las acciones de Jesús fueran en el marco de buscar una paz radical. Tanto así que, como ustedes saben, que cuando fue denunciado falsamente, tanto por el Sanedrín, por líderes religiosos de ese tiempo, pero a la vez por en la estructura de Poncio Pilato, política, por los romanos, fue crucificado y no ha puesto una resistencia, no ha llamado a las armas, a que lo defiendan con espadas, a los seguidores, que de hecho eran bastantes. Esa actitud radical, de paz radical, es la que se requiere en nuestros países en este momento. Y estamos totalmente con el pueblo chileno, que está sufriendo la masacre justamente. Y esta masacre no puede ser fundamentada en Dios. Entonces, un llamado también a tener un respeto fundamental y no invocar el nombre de Dios en este momento. Y tampoco invocar todas las posiciones más divinas que puedan haber, más sagradas, que no se mezcle con problemas mundanos. El capitalismo, el neoliberalismo, las ansias de poder son problemas mundanos. Son, como tú dices, Felipe, ya lo has planteado, producto de una desigualdad muy grande. Yo creo que en Bolivia ya desde el año 2003 se ha dicho que no creemos en esa vida tan desigual, ¿no? Tan desigual. Y esto no tiene que ver con que haya una u otra persona en el poder, sino tiene que ver con toda la vocación de un pueblo, de querer solucionar los temas, la injusticia, pacíficamente. Yo creo que, por ejemplo, lo que está pasando en nuestro territorio, tienen que deponer las armas y realmente no llamar a un incendio social como lo que realmente al fondo se está haciendo. Se habla de paz y realmente en la práctica no se está haciendo eso. Yo creo que hay que analizar todas las posibilidades, las salidas, y yo convoco a que en eso tienen que girar nuestras opiniones, si van a ser por medio de las redes sociales. Y hace tiempo ya hablábamos, creo que este año mismo en algún programa, lo peligroso que son justamente estas redes sociales, porque son impersonales. Muchos se ponen nombres falsos, se ponen seudónimos y empiezan a atacar a uno u otro bando con mentiras, y pareciera que este mundo ya se ha generalizado y la mentira fuera algo tan común. Pero dense cuenta, la mentira es no seguir uno de los mandamientos cristianos, ¿no? Yo les hablo a las personas cristianas, ¿no? A los que se consideran cristianos. A los que no se consideran cristianos, pues obviamente que hay, por ejemplo, en la cultura aymara, en la cosmovisión aymara, que no necesariamente tiene que ser cristiana, hay el amayuya, maqueya, masuba, no mentir, no seas ladrón. Yo diría eso también, no seas violento, no soluciones las cosas con la violencia en este momento. O sea, depongamos la situación, depongamos lo que estemos viviendo, porque tenemos generaciones también que van a venir después de nosotros y están viendo lo que está ocurriendo. Yo creo que, y con esto creo que voy a ir concluyendo también, que tenemos que analizar todavía mucho más profundo las situaciones en toda Latinoamérica, y que no rompamos, la crítica es a que justamente se están rompiendo el procedimiento que se ha pactado anteriormente con un pacto social, en el sentido de que esto nos llevaba a resolver las cosas en democracia, resolver las cosas pacíficamente. Porque no se olviden que la democracia es también otra forma de hablar de paz. Porque si no hubiera ese elemento, entonces todo el tiempo estaríamos golpeándonos y queriendo peleándonos entre nosotros y habiendo como guerra interna. Pero justamente la democracia es un estatus de paz, donde hay palabras, hay argumentos, hay propuestas,
Y ahí en ese sentido tenemos que ver cuál realmente es la propuesta que está detrás de un lado, de otro lado. Y realmente un elemento fundamental para el diálogo es que sea honesto. Si el diálogo no es honesto, entonces no es un interlocutor válido en el diálogo, y hay que buscar interlocutores válidos para el diálogo que tiene que iniciarse de hoy en adelante, me parece, tanto en Bolivia como en Chile. Justamente en Chile está claro, el pueblo quiere asamblea constituyente y ya no quiere seguir viviendo en el momento en el que tú, joven como profesional, tengas que vivir con un sueldo que es 30 veces menos de la gente que ha logrado, no por sus cualidades, no por su disciplina ni por su estudio, sino porque está metida en una estructura ya corrupta. Entonces eso es lo que nosotros estamos buscando. Yo creo que es un momento, como hemos denominado, es un momento cero del capitalismo, en el cual se pueden volver a replantear algunas posiciones sociales. Y me parece que yo no estoy deslegitimando. El problema no es la legitimación de los pedidos de cualquier bloque, sino el problema es el modo como lo estamos haciendo. El problema es que estamos a un paso de ir más allá y que realmente ya no nos podamos entender. Intentemos algo que Jesús lo tenía bien presente, que era el intentar ponerse en el otro lado, intentar ponerse en la otra persona y dar la otra mejilla. Qué tan difícil es en este momento, pero creo que es muy fundamental, ¿no, Felipe? Sí, yo creo que es muy importante invocar la paz. Y lo que decía Nelson, no podemos resolver esto con odio. Democracia no significa odio, sino significa de alguna manera resolver nuestras cosas en paz, en diálogo. Somos pueblo. Al final, somos todos los que estamos aquí que vamos a sufrir esto. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos. Y yo creo que, como todos los pueblos de América Latina, tenemos el derecho a vivir en paz, tenemos el derecho a resolver nuestras cosas en diálogo, tenemos derecho a entender al otro, a entender las posiciones, tenemos derecho también a vivir esa paz social. Hoy estamos convulsionados por todos lados, imágenes de violencia que son irreproducibles, ¿no? Que yo creo que entre hermanos bolivianos no podemos nunca caer en eso, porque al final todos somos hermanos. Todos venimos de la misma madre tierra, venimos del mismo Dios, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos de Cristo, y no podemos entre hermanos de Cristo andar esparciendo el odio, ¿no? Creo que todos aquellos que utilizan la teología, como se hizo en el caso de Chile, por el padre Asbun, que le decía a Allende, o renuncia o suicidio, todos aquellos que siguen utilizando la teología en el mismo sentido, tienen que deponer esa actitud. Busquen a Dios en su corazón, busquen la paz en su corazón, dejen el odio y la violencia, dejen de difuminar odio y racismo. Y ese es el mensaje que nosotros podemos decirles, ¿no? Y a todos los bolivianos, ¿no? Encontrar ese camino de paz. Y yo creo que ese es el camino de paz que nos va a llevar a una salida. La salida no se va a resolver violentamente. La salida que tenemos que encontrar hoy es vía la paz, vía el diálogo, vía los acuerdos, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que priorizar, y ese es el camino que nosotros tenemos que empujar a la paz, ¿no? Sí, está cerca las fiestas también de fin de año, la Navidad, y espero que realmente Dios, hay que orar bastante y hay que esperar también que este tiempo, que normalmente se solía ser muy, muy feliz por todas las familias bolivianas, vuelva a hacerlo realmente, que no estemos hasta ese tiempo con todos estos problemas. Y lo mismo deseamos para Chile, que les mandamos toda nuestra solidaridad. Y vamos cerrando con el tema que justamente es el sínodo amazónico, lo que ha buscado resolver el clamor de la tierra y el clamor de los pobres, el clamor de la región amazónica. Y yo realmente creemos también de modo institucional, y me parece también colectivo, que es un tiempo en el que tenemos que darnos cuenta que tenemos que cambiar realmente esas posiciones tan fuertemente racistas, discriminadoras, que realmente yo creo que eso hay que saberlo encauzar en un proyecto, si es que así se va a hacer, y no así solamente llegar a la violencia. Hemos tenido experiencias a nivel mundial desastrosas, ¿no? Como el caso de Alemania en la denominada Segunda Guerra Mundial. Las masacres que han habido en América Latina han sido muy fuertes, y realmente no queremos volver a vivir eso.
Y también hay que hablar a las nuevas generaciones, los padres de familia. No se puede concebir que haya jóvenes que estén metidos en la violencia siendo menores de edad. Eso también es muy importante recalcar, que los padres de familia son a los que realmente les va a afectar esto y son responsables también. Entonces hablemos a nuestros hijos y digámosles que la paz social, ante todo, también la justicia es importante, obviamente, y es una paz con justicia, y este realmente es un tiempo en el cual nosotros tenemos que ser mensajeros de paz más que otra cosa. Entonces pongamos las actitudes, ojalá, y que realmente tengamos un tiempo mejor del que estamos viviendo en toda América Latina. Bueno, muchas gracias, Nelson, y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Esto fue Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9. Un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Ecotambo, Fundación Jubileo e ICEAC. Enseguida, Herbol Noticias de la Hora. En instantes, Herbol Deportes. Las 2 en punto. Bienvenidos, estas son las noticias de la hora. Es momento de Herbol Noticias. Iniciamos con la información. En medio de gritos dan el último adiós al joven que falleció en los enfrentamientos. Está con nosotros nuestro compañero de trabajo Iván Camacho desde Radio Canchaparraspa. Gracias, compañeros. Se despide a Limber Guzmán, el joven de 20 años que falleció en los enfrentamientos de Guayculi. Sin embargo, en medio del último adiós hay discusiones que se tienen en el interior del Camposanto. Soy de aquí, soy de aquí, soy de aquí, Ha terminado, váyanse. Cállate. Este es un camposanto, aquí hemos venido a cesar, no hemos venido a gritarnos. Ahora después no vas a hablar. Después en la calle pueden gritar, en la calle. Ya, tranquilos, por favor. Tranquilos, tranquilos. No aquí. La señora está hablando de política. Sí. La señora no manda. Nosotros estamos pidiendo paz. Exacto, justamente ya, tranquilícese, por favor. Pues griteríos afuera del cementerio. Este es un camposanto. Justamente hay cruce de palabras, gritos en la despedida de Limber Guzmán, que muchas personas, familiares, amigos, vecinos han venido a darle el adiós. Sin embargo, se encuentra este panorama como desde la llegada hacia el cementerio general, a gritos contra Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, que de esta manera llegaban hacia este lugar, y ahora se está pidiendo poder calmar los ánimos de las personas que piden justicia en este Camposanto, en la despedida de Limber Guzmán Vázquez, de 20 años, quien, reiteramos, falleció a causa de los golpes recibidos en los enfrentamientos en el río Guayculi. Con este informe, compañeros, retornamos a estudios. Gracias por el informe, Iván. Seguimos en Monteagudo. Presidente del Comité Cívico, José Aramayo, denuncia que un ciudadano extranjero amenazó con arma de fuego a un grupo de jóvenes que apoyan el paro cívico de la capital. Paolo César Alcoba, de Radio Suprema, tiene el informe. Paolo, adelante. Bien, vamos a conversar con el presidente del Comité Cívico, don José Aramayo. ¿Se hubiera presentado algún incidente con alguno de los grupos de jóvenes que están realizando un control dentro de lo que significa en esta segunda jornada cívica que se está viviendo acá en Monteagudo? Don José, ¿ha sido usted el que ha recibido la denuncia por parte de los jóvenes
de una persona que hubiera amenazado con arma de fuego e incluso hubiera hecho un disparo. Hasta donde conocemos, su autoridad hubiera puesto ya la denuncia en la policía. Háblenos de esto, por favor. Bueno, así es, Pablo. La verdad que ha sido de manera sorprendente tener que recibir este tipo de informe de una comisión de control, ¿no?, que ha estado haciendo su trabajo acá en la población, donde han encontrado un vehículo y bueno, al dueño se le ha dicho entonces que por favor el vehículo ya no circule, pero lamentablemente quien acompañaba al dueño del vehículo, el que estaba de acompañante, sacó, dice, el revólver o un arma de fuego y apuntó a los chicos, ¿no?, amenazándolos que los podía balear, ¿no es cierto? Entonces ellos se pasaron nomás y a la vuelta nuevamente, ¿no?, ocurrió este tema de que ya sacó el arma e incluso dio un tiro al aire, ¿no? Eso nos llamó la atención. Yo creo que no puede darse ese tipo de situaciones. Es el presidente del Comité Cívico, don José Aramayo, con quien hemos conversado. Herbol Internacional. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones económicas contra 3 altos cargos del gobierno de Nicaragua. Las sanciones afectan al subdirector general de la policía, al presidente del Consejo Supremo Electoral y al director del Instituto de Seguridad Social. La autoridad estadounidense los acusa de estar implicados en abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción. Herbol Noticias. Más información en herbol.com.bo. Una radio de mundo, señal internacional, periodismo profesional, con programas de verdad. Herbol. 52 años. Junto a usted. Reloj de arena. Un tiempo para ti. Amor a Dios, intimidad con Dios y amor al prójimo, solidaridad con el prójimo. La gracia interior de la cual nos habla Francisco es la experiencia de Dios, es la intimidad con Dios, es relacionar nuestra vida con el Señor por medio de la oración, de la escucha de la palabra, por el medio de la reflexión constante del plan de Dios en nuestra vida. ¿Qué quieres, Dios, de mí? Pero ahí va la respuesta. Dios quiere que seamos capaces de amar. Las obras del amor al prójimo son la manifestación de la experiencia interior nuestra. Entonces, las obras de caridad, las obras de misericordia, así como hemos meditado y reflexionado en el año de la misericordia, no son simplemente acciones, son expresión de lo que vivimos adentro, son manifestación del crecimiento espiritual. Reloj de arena. Un tiempo para ti. Fútbol y más y la Red Herbol presenta Herbol Deporte. ¿Qué tal, mis amigos? Les habla Juan Pastel Peña. Herbol Deporte, la sintonía goleadora. Arranca el programa de las 1000 emociones, comentarios astutos y sobre todo el análisis que se hace de esta jornada que ha pasado justamente en el ámbito deportivo. Hoy estaríamos hablando de que el campeonato sub-15 se traslada de Bolivia a Paraguay por los conflictos que usted ya conoce. Se ha hecho todo lo posible, es lo que señala justamente el señor César Salinas y también los dirigentes de la federación que viajaron justamente a Paraguay para hablar de estos y otros temas en nuestro medio.
Además, señor César Salinas también, junto con la comitiva que lo acompañó justamente hasta Paraguay, hasta las puertas de la Conmebol, porque había un Consejo Superior, también no quieren que el torneo termine, es decir, que haya un campeón del torneo clausura de manera competente, es decir, en el campo de juego, que se juegue todo lo que tiene que jugarse y sobre todo poder escoger, o no escoger, sino que se gane el derecho a ser Bolivia 2 en Copa Libertadores de América. Mientras tanto que en Bolivia el director técnico de Wilstermann amenaza con irse del país si el torneo no termina, es decir, antes, si esto continúa hasta finales de diciembre, es decir, después de las fiestas de Navidad, él se va porque no quiere que sus vacaciones o la vacación de los jugadores y de su persona obviamente no sean perjudicados. A ver, bueno, en el análisis luego lo vamos a hacer. Y posteriormente también estaremos hablando de los otros planteles que, bueno, se entrenan de manera normal para lo que va a significar los partidos siempre y cuando se inicie. Esperemos de que sea así. Nosotros todos los días oramos desde Fútbol y Más para que el problema coyuntural obviamente se solucione dentro de nuestro territorio. Amigos oyentes, como siempre, bienvenidos. Esto es Fútbol y Más. Bienvenidos a través de la red Herbol, Frecuencia Urbana, Audio Kiss Boliviana, Indoamérica, Radio Copacabana, Radio Tupac Katari, Radio Parapetí para todo Camiri. Amigos oyentes, bienvenidos. Esto es Fútbol y Más, versión 2019.